La fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios, lo cual es tener la fe de Dios. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito. Mas el justo por la fe vivirá. Ahora bien, la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Su fe no tiene límite. La Iglesia Ejército de Amor presenta su programa Fe sin Barreras con el pastor Eduardo Urrea. Muy bienvenidos al programa Fe sin Barreras. Como todos los días, de lunes a viernes, estamos aquí transmitiendo, muy felices, contentos de compartirles lo que es el Evangelio del Reino de nuestro Señor Jesucristo. Un saludo muy especial para todos mis hermanos y mis hermanas que están en sintonía en Radio Vital y que están en otras plataformas también. Hoy es un día especial porque siempre Dios pone en el corazón de nosotros algo que compartirlo. ¿Por qué? Porque hemos descubierto que Dios mismo sabe exactamente lo que cada uno de nosotros necesitamos. Todos estamos extendiendo y creciendo en una visión específica. Colectivamente como iglesia todos tenemos la misma visión, que es la visión del Dios Padre. La visión del Padre es venir y rescatar una iglesia sin mancha y sin arruga, un pueblo santo que Él adquirió, dice, y eso denota que el proyecto que Él diseñó desde antes de la creación del mundo, todo ha sido en una manera perfecta ante los ojos de Él, pero la humanidad, nosotros, por haber tenido ese problema tan grave que fue separarnos de la comunión con Dios, vivimos sin Dios y sin esperanza, estábamos separados de Dios, pero ahora tenemos esa relación y esa comunión con Dios. Hoy en día que somos hijos de Dios, tenemos el privilegio de poder disfrutar de una manera tan especial, pero necesitamos renovar el alma de nosotros. Renovar el alma de nosotros no es algo automático, no es algo que lo vas a hacer de un día a otro, sino que eso va a ser, el renovar el alma, eso va a conllevar sustituyendo la manera de que nosotros pensamos, el conocimiento que tenemos, lo que existe grabado en la voluntad, en la inteligencia, en los deseos, en las emociones. Y créelo que esa realidad que está en nosotros, cuando venimos a Cristo, dice la Escritura, todo lo que era ofensivo para Dios, todo lo que no era agradable a Dios, fue quitado de nosotros, que era la naturaleza de pecado, ¿no? Y esa naturaleza de pecado que fue quitada de nosotros, juntamente con todos los pecados, fueron borrados. Y es bueno recordarlo. ¿Por qué? Porque cuando un alma no ha sido renovada de una manera eficaz, en el sentido de que no haya una convicción, muchas veces vienen recuerdos de nosotros y que nos transportan al pasado, que no pertenecían a la vida nueva, no pertenecen a la vida nueva que hoy tenemos, y sin darnos cuenta empezamos a darle rienda suelta a esos pensamientos, y esas cosas son dañinas para nuestra vida espiritual. ¿Por qué? Porque nos afectan. Bienvenido Andy, Leti Córdoba. Bienvenida Leti, bienvenida. Ángela María, muy bienvenida. Lola 67, bienvenida, muy bienvenida.
Queremos agradecer a Dios por cada hermana, hermano que se encuentra en compañía de nosotros, y queremos compartirte solamente las realidades que son conforme a la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque tenemos mucha gente que está sufriendo, está batallando, está pasando por cosas que no debe de pasar, pero sin embargo ese fenómeno está sucediendo, y sabemos que todo fue fraguado, fue creado, fue estrategia de una dimensión que nosotros normalmente no la vemos con los ojos físicos, porque desconocemos el proceder del mundo angelical caído. Recuerde que Lucifer, que anteriormente era un ángel precioso en el cielo, cuando él fue deportado del cielo, echado fuera del cielo, se vinieron tras de él muchos, lo siguieron muchos ángeles caídos, muchos. Y esos ángeles caídos no tienen cuerpo físico. Y esa es la razón por que la humanidad ha sido estropeada, golpeada, maltratada. Porque aquella persona que ignora la palabra de Dios, esos espíritus son que toman dominio en la vida de las personas. Necesitan un cuerpo físico para operar. Necesitan un cuerpo de un hombre o de una mujer, inclusive a veces de animales. Por eso vemos que las personas que practican tales cosas tienen transfiguraciones de animales, ¿no? Se convierten en coyotes, en animales raros, pero sin embargo vemos que existe la influencia también, la posesión demoníaca solamente es para las personas que nunca han tenido a Cristo en su corazón. Y la influencia espiritual es para aquellos que hemos recibido a Cristo, que podemos ser influenciados con pensamientos, pero no poseídos, no pueden, porque ya habita dentro de nosotros lo que es la persona del Espíritu Santo. Y no puede estar el Espíritu Santo dentro de mí y un demonio dentro de mí, porque si está el Espíritu Santo no puede entrar otro espíritu, pero sí puede influenciar mi manera de pensar, ¿verdad? Ahora, estuve escudriñando un versículo bíblico en una de las enseñanzas de la pastora Blanca, que le mando un fuerte abrazo, un saludo a mi amada esposa. Y bienvenida, cariño mío, y también le doy la cordial bienvenida a otros hermanos que están en sintonía en otras plataformas, que creo yo fielmente que es importante saludarlos. Bienvenido Ramón Calelman, ándale, a María Rodríguez, a Debbie Oliva 74, José Mendoza, bienvenido, María Rodríguez, a Mario Sánchez, Marlene Montoya. A cada uno de ustedes les doy la cordial bienvenida, de veras, me da mucho gusto escuchar. Y les voy a decir algo sinceramente, si yo hubiera oído un programa como este, que me hablaran, que son cosas que están en la Biblia, yo creo que yo me hubiera convertido mucho antes. Pero yo no quería la conversión porque estaba en una condición pues muy triste, ¿no? ¿Por qué? Porque oía mensajes y muchas veces me asustaba, ¿no? ¿Por qué? Porque hablaban de una manera donde prácticamente sí entendía lo que decían, sí sabía lo que decían, pero veía
tan difícil vivir la vida cristiana que decía, no, ¿para qué me meto en eso? Pero llegó el momento donde el plan de Dios fue perfecto y nos rescató. Aleluya. Nos rescató de esa vana manera de vivir, ¿verdad? Por eso quiero dejarles saber a aquellos hermanos y hermanas que están en sintonía, que sepan el valor que tiene para nosotros la vida nueva en Cristo, y que usted la puede disfrutar y la puede vivir de una manera impresionante. Así que estamos ahorita en este momento en vivo. Estamos en vivo en este momento compartiéndote lo que es la realidad de la dimensión espiritual sin tener miedo, porque la certeza que Dios nos da de que Él está con nosotros es extraordinaria, ¿no? Bienvenido, Eddie. Alejandro Orbín López, bienvenida. Milagros Martínez, bienvenido. Mora, aleluya. A todos aquellos que están en sintonía en este momento. Y les decía que estaba escudriñando, leyendo y analizando un versículo bíblico que usted lo puede encontrar en Juan 3:36. Y voy a exponer algo que tiene mucho que ver con la dimensión espiritual, tiene mucho que ver con lo que es la formación del cristiano. ¿Por qué? Porque el renovar el alma es indispensable. No hay atajos dentro del reino de Dios. O renuevas el alma si quieres reinar aquí en vida. Cuando Jesús dijo arrepintaos porque el reino de los cielos se ha acercado, no estaba hablando tonterías. Él estaba estableciendo su reino. Y estableció su reino aquí en la tierra. Y Él establece su gobierno aquí en la tierra. Y tiene a su gobernante aquí en la tierra. Si usted no sabe quién es el gobernante del reino de Dios aquí en la tierra actualmente, por ahí tiene que darse cuenta y empezar a darse cuenta que es nada más y nada menos que la persona del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque Jesús dijo, me voy yo, pero os dejaré el Consolador. Y Él es el único intermediario entre Dios y el hombre, Jesús. El Espíritu Santo lo que hace es formarnos a nosotros como miembros del reino, en el reino. Pero primero, para poder ser transformado radicalmente, necesitas escuchar lo que te voy a leer en la Biblia. En la Biblia, Juan 3:36. Si quieres, anótalo. No importa que tú practiques cualquier ideología, cualquier corriente de doctrina. Tú tienes Biblia. Y Juan es Juan en todas las Biblias. Hay ciertos cambios que hicieron los hijos del diablo para poder manipular gente. Pero cuando el hombre de Dios es genuino en su corazón, ya no lo pueden manipular. Eso ténganlo por seguro. Mira lo que dice Juan 3:36. Y normalmente los que somos cristianos leemos Reina Valera 60. Y dice la 60, el que cree en el Hijo tiene vida eterna. El que cree en el Hijo tiene vida eterna. Ponga atención a esto. El creer en el Hijo tiene vida eterna. Ahora, pero el que se rehúsa a creer en el Hijo, no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre de él. No se alarme, no se asuste. Vea esto. El que cree en el Hijo tiene vida.
Ahora, voy a leer otras versiones y dice en la versión LBLA, el que cree en el Hijo tiene vida eterna. Pero el que no obedece al Hijo no verá la vida. Aquí dice, el que no obedece al Hijo no verá la vida eterna. Y la vida eterna no es cuando tú te mueras y te vayas. La vida eterna es ahorita aquí en la tierra. ¿Por qué? Porque en cuanto tú aceptas a Cristo y crees en Él, entras a la eternidad. Recuerde que Jesús lo dijo, el que cree en mí, aunque muera, vivirá. Sino la ira de Dios permanece sobre de él. Ahora, si usted lee Romanos, aleluya, Romanos 10:9, dice la palabra de Dios, Romanos 10:9, que si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees con tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Aquí nos dice con qué se cree. Se cree con el corazón. Pastor, ya sabemos eso. Ok, ahora, quiero que se dé cuenta de una realidad que está existiendo en la multitud de iglesias, ¿sí? Que va mucha gente, pero es mucha gente que creyó. Es gente que creyó no con el corazón, creyó con un sentimiento santo, ¿sí? Así como lo oye. Por los problemas de la vida y situaciones graves de la vida, mucha gente sabe que Diosito es muy bueno y corren a las iglesias. A veces no saben ni a qué iglesia se meten, pero ellos van a una iglesia porque están tan en situación crítica que saben que si se meten a una iglesia, porque ignoran, ellos dicen, Diosito está en todas partes. Y resulta que van y caen a un lugar donde hay media luz como discoteca, está el mover de la música subliminal, la música romántica, podríamos decir, muy bonita. Y estás en una atmósfera donde se contagia esa atmósfera, ¿sí? Y luego viene un líder y hermanos, levanten sus manos y díganle a Dios que le aman. Y empiezas a crear una atmósfera sentimental que cuando hacen el llamado te dicen, el que quiera aceptar a Cristo venga al frente. Las multitudes corren al frente, pero reciben a Cristo con un sentimiento de culpa, de dolor. ¿Por qué? Porque fueron malas esposas, malos esposos, malos hijos, o porque la enfermedad del cónyuge, o hay tantas razones, pero no pasaron a recibir a Cristo porque creen en Jesús, sino porque hay una necesidad sentimental adentro de sus vidas. Y el sentimiento, la psicología, ¿qué hace una persona cuando va con un psicólogo? Simplemente se sienta a hablar y el psicólogo nomás escuchar y supuestamente anota en la libretita ahí lo que está hablando. ¿Qué está haciendo? Se está desahogando la persona. Sí, está podando el problema, pero no lo está arrancando de raíz. ¿Por qué? Porque el problema no radica más que en el corazón. ¿Por qué? Porque en el corazón ahí habita Dios o el enemigo tiene acceso. Por eso nosotros cuando renovamos el alma tenemos que tener el cuidado de que sea la palabra de Dios la que sustituye la voluntad, la inteligencia y deseos y emociones. Entonces vemos dos tipos de personas
dentro de iglesias, los que creyeron con el corazón en Jesús y los que creyeron por emoción en Jesús. ¿Tú me podrás decir cuáles son realmente salvos? ¿Cuáles son los que se comprometen realmente a vivir una vida preciosa? Más que el que creyó con el corazón. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque es impresionante ver la pobreza que existe cuando una persona en su espíritu no existe Dios. ¿Por qué? Porque es arrastrado con sus ideas, con sus costumbres, con sus tradiciones, pero con una influencia espiritual demoníaca. Voy a platicar algo que yo mismo he vivido en mi vida personal. Una de las veces que estaba dando un servicio, una enseñanza en la iglesia, tenía un joven que no tenía mucho tiempo de cristiano y son de esas personas que creyeron por emoción. El que cree por emoción en Cristo no tiene convicción que que está vivo Dios en este momento. ¿Sí? ¿Por qué? Porque vemos el comportamiento de ellos. Y en una de las veces que estábamos en la iglesia, se manifestó una persona con una fuerza espiritual. Traía esta persona que venía pues prácticamente poseída por un demonio. Cuando esta persona se comenzó a revolcar enfrente de la iglesia, comenzó a hacer... El joven nuevo que te digo que estaba ahí presente, que tenía tiempo yendo, de repente vio que la dimensión espiritual era real y el joven se le salió una palabrota de esas malas palabras que hablan las personas que no creen en el Señor y creen que el mundo es de ellos, pero hasta que no tienen sida, cáncer o están pasando algo, Señor, ayúdame, Señor. Como lo que le acaba de pasar al presidente de Colombia, ¿no? Él dijo, yo soy ateo. Ahora que hubo el temblor, dijo, no soy nada ateo, dijo. ¿Por qué? Porque vio que alguien mueve la tierra. Y alguien provoca que la tierra se mueva. ¿Quién hizo la tierra? ¿Quién hizo el sol? ¿Quién hizo el universo? Pues Dios, ¿no? Todo fue creado por Dios. Afortunadamente nosotros tenemos el privilegio de poder creer con el corazón. Con el hombre interior, no con la, podríamos decir, no con el órgano. ¿Sí? Por ejemplo, todos hablan del corazón del árbol, no tiene corazón el árbol, pero están hablando del centro del árbol donde está la vida, donde corre la vida del árbol. Seguimos en el tema de creer con el corazón o creer por emoción. Cuando una persona cree por emoción, ¿sí?, vive con un tipo de fe, una naturaleza de fe, que solamente cuando su emoción está bien, tiene fe. Porque cuando se presenta algo crítico en su vida, no tiene fe. ¿Por qué? Porque no tiene pasión por renovar su alma. No tiene enfoque, no obedece a Dios. Y volviendo al versículo que estaba leyendo, compartiéndoles ahorita, aleluya, que es, es Juan 3:36, dice en esta versión, el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que no quiere creer en el Hijo no tiene vida, sino que recibirá el terrible castigo de Dios. Muchas personas creen que se van a ir al cielo, al infierno porque hicieron muchas cosas malas. Al infierno por una sola cosa se va a ir la gente. Porque negaron al único Dios verdadero que Dios dio. De tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito
para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Y está hablando de una naturaleza de vida divina, no la vida que ya te dio tu mamá, que te dio a luz. No, esta vida es vida que teníamos antes de la creación del universo. Porque nosotros vivíamos antes en Dios. Por eso es bien importante el renovar el alma, pero necesitas darte cuenta y preguntarte, ¿creo con el corazón o creí por emoción? O simplemente nunca he creído, porque aquí hay para los tres. Para el que cree con el corazón, para el que creyó por emoción en Jesucristo y para el que creyó o el que no creyó, como el que me está aconsejando que estudie algo, que todas las religiones son iguales. O sea, la ignorancia tiene un precio. Iba a decir algo, pero mejor me voy a abstener de decirlo. Mi esposa me ha enseñado a retener la lengua. Así que, Rodrigo García, bienvenido. A MC, bienvenida. A Leonor Profeta. Noelistiza. Aleluya. Junior, el 22. Angie. Aleluya. Leonila García, bienvenida. Angry Barquín y a todos mis hermanos que están en sintonía allá en Colombia, en Venezuela, en Argentina, Estados Unidos, en Dallas, Texas. Un saludo a mis hermanos de Wisconsin, mis hermanos de allá de Utah. Hay diferentes estados que están en sintonía en los Estados Unidos y también en México, Sonora, Hermosillo, Sonora, México, en Cananea, Sonora, México, Guadalajara. Tenemos personas en Guadalajara. Gracias le doy a Dios, porque en diferentes lugares se está escuchando en las diferentes plataformas lo que es Radio Vital, el complemento de su vida. Para mayor información de nosotros, recuerde que aquí abajo les dejamos la información para que ustedes tengan la web y pueda ahí informarse de quiénes somos, de dónde salimos y por qué, y cuánto tiempo tenemos, y que realmente estamos compartiéndote lo que es el Evangelio del reino de nuestro Señor Jesucristo. Cuando Cristo vino, no dijo, vengo a hacer una religión. No, Él dijo, arrepintaos porque el reino de los cielos se ha acercado. ¿Sí? Claro que sí, nos están pidiendo que ore por su esposo, a la hija de Dios. Claro que oramos. Le invito a orar todas las mañanas, 6:30 en la mañana. Tenemos oración todos los días de lunes a viernes. Y hoy estuvimos cientos de personas en la oración. Y te invito a que seas parte de la oración. Si se ponen en contacto con nosotros, hija de Dios, podemos, claro que sí, orar directamente por su esposo. Volviendo a la temática, lo que estoy tratando de que usted comprenda, que toda persona que creyó con el corazón, pero no ha renovado su alma, esa persona aún tiene problemas para ejercer lo que es la vida divina. ¿Por qué? Porque no sabe que el alma que no se ha renovado, no puede venir la revelación de la palabra a su espíritu. Cuando se cree con el corazón que Jesús es el Señor, aquí nadie te lo va a quitar. Nadie. ¿Por qué? Porque hubo una fusión divina. Entienda eso. Una fusión divina es algo. ¿Quién me podrá separar del amor de Dios? Nadie. Por eso creer con el corazón lleva consigo renovar el alma y recibir en el espíritu, en el corazón,
esa realidad de que toda la palabra de Dios que entra a tu vida es útil porque fue inspiración de Dios. Esa inspiración de Dios trae a tu vida cosas grandes. ¿Por qué? Porque es útil para instruir, para redarguir, o sea, para corregirnos cómo proceder en el reino de Dios. Por eso es importantísimo. Ahora, la persona que recibió a Cristo por una emoción, síntoma número 1, no tiene interés de tener una responsabilidad en su formación de vida espiritual. ¿Por qué? Porque según ella, la persona es cristiano, pero según Dios no. ¿Por qué? Porque Dios no puede ser burlado. Le voy a poner un ejemplo para que lo entiendan, ¿ok? Yo conocí a un grupo de personas que querían traer a los Estados Unidos petróleo, ¿sí? Y los números que presentaron a unos inversionistas eran muy jugosos, eran demasiada ganancia, estaba muy buena la ganancia. Entonces le dijeron, queremos que inviertan, por decirte, ¿no? $50,000, pero cuando el barco haya llegado a los Estados Unidos y se cierre la venta, o sea, cuando paguen, a ustedes se les va a dar una bonificación como del 300%, algo así. O sea, era muy buen dinero. La persona, al ver eso, con contratos formales y todo, dijo, no, esto está buenísimo. La emoción lo hizo firmar y soltar el dinero. ¿Sí? Un saludo a mi hermano en Paraguay, César. Bienvenido, mi hermano César. Como dicen los americanos, I miss you. Te extrañamos cuando no te vemos en las redes, pero pues sabemos que así es la radio. Bienvenidos, saludos a tu familia, los amamos. Un saludo a Carlos Rivera. Tenemos un escrito de una persona en ruso. Aleluya. Hermana Mentalidad. Aleluya. Aleluya. Isa Arriola, bienvenida. Y a todos los que están conectados en este momento les decimos bienvenidos. De Miami, hermana Mentalidad. Hermanas Mentalidad, dirá, ok, I don't know. Bendiciones, hermanos, a todos ustedes de todo corazón. Y volviendo a la temática del ejemplo que estoy usando, esta persona que invirtió los $50,000 se emocionó tanto, firmó y hizo la transferencia bancaria y estaba en espera de que se cerrara el negocio. Pero entre que si sí se cierra y no se cierra, le volvieron a hablar y le dijeron, te damos ahora el 600% si nos das otros 50%. Pues más se emocionó y volvió a firmar y soltó otros $50,000 y ahí está en espera, en espera y en espera y en espera. ¿Saben cuándo llegó el barco con petróleo? Nunca. ¿Qué sucedió con el dinero? Se lo robaron. ¿Y por qué sucedió eso, hermano? Porque simple y sencillamente el hombre se fue por la emoción. No fue a decir, a ver, voy a ver si en verdad existe esto. Cuando una persona sabia, sensata, inteligente, va y mete toda esa documentación a los departamentos de aduanas, que son los que reciben los productos de otros países. Y si está registrado como un buque que va a traer petróleo, bueno, tiene certeza de que existe.
y que va a venir. Pero así es mucha gente que recibió por emoción a Jesús. Y de repente cuando no ve la mano de Dios dice, ¿qué pasa, Dios mío? ¿Por qué? ¿Y sabes qué les enseñan las gentes que los hacen recibir a Cristo por emoción? Es que estás pasando por una prueba. Estás pasando por una lucha que tienes que comprender, que mientras estemos aquí en la tierra vamos a sufrir, vivimos en el mundo, somos de carne. Y tienen tanta enseñanza que no tiene fundamento bíblico. ¿Por qué no tiene fundamento bíblico? Porque nosotros tenemos poder y autoridad de parte de Dios cuando tú crees con el corazón y realmente has renovado su alma y estás sometido bajo la autoridad de Dios. Escúchame bien, vives bajo principios que son diferentes, no son los mismos principios del mundo de pecado aquí en la tierra. Aquí en la tierra, en el mundo, si tú vives bajo el sistema del mundo de pecado, porque el reino de Dios está aquí en el mundo, mas no es del mundo. Es como esta radio. Esta radio estamos aquí en el mundo, pero es una señal celestial. ¿Por qué? Porque no estamos hablando más que la palabra que bajó del cielo, la palabra de Jesús, el evangelio del reino de nuestro Señor Jesucristo. Por eso, hermana, hermano, una vez más, escucha el versículo Juan 3:36. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que no obedece al Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios permanece sobre él. Esto está tremendo. Por eso ahora veo yo cuántas personas están sufriendo dentro de organizaciones cristianas. La ira de Dios está sobre de ellos. Pero va a la iglesia, hermano, lleva Biblia, se viste como aleluya. ¿Y qué? Esto no es un sistema terrenal. El sistema del reino de Dios es espiritual. Y creer con el corazón que Jesús es el Señor es convicción que ahora Él es tu autoridad en tu vida. Es la máxima autoridad. Una esposa tiene que reconocer que la máxima autoridad de ella no es el esposo, es Dios. Un esposo tiene que saber que la máxima autoridad de él no es el gobierno y no es el jefe de su trabajo, es Dios. Es primero obedecer a Dios que al hombre, dice la palabra de Dios. No dije que no hay que respetar al gobierno y que no hay que respetar al jefe. No. Eso no dije. Dije, la máxima autoridad es Dios. ¿Por qué? Porque en cuantos trabajos lícitos que de repente los dueños se convierten en corruptos y quieren que sus empleados, escúchame bien, que han trabajado con ellos 20 años, ahora trasladen droga, ahora trasladen cosas ilícitas, perdón. Pero si yo me doy cuenta y yo soy un empleado de ellos y veo qué voy a hacer, yo le digo al patrón, no, llévelas usted. Te voy a correr, córreme. ¿Por qué? Porque estoy siendo cómplice para aniquilar personas. Entienda eso. Por eso es bien importante que tú te preguntes, ¿recibiste a Cristo porque creíste con el corazón? ¿Sí? Libis, bienvenida. ¿O creíste por emoción? Porque una vez que tú te analices y digas, con razones se me hace tan difícil vivir la vida cristiana. Le voy a decir por qué. Yo he comprobado esto con personas, ¿sí?, que tienen años dentro de las iglesias evangélicas, pero nunca se percataron que ellas aceptaron a Cristo porque creyeron con el corazón, sino porque emocionalmente
las tocaba algo y las hacía llorar y duraban un tiempecito, luego se iban y venían, se iban y venían. Pero, ¿cuál era el problema? De que no tenían en su espíritu, aquí en el corazón, la convicción de que ahora ellos vivían unidos con el Espíritu Santo. Ahora yo le pregunto, si usted cree en el Padre, cree en el Hijo y cree en el Espíritu Santo y sabe que es un Dios, un solo Dios, ¿qué tan poderoso es el Espíritu Santo dentro de nosotros? Usted se puede dar cuenta que ese poder no tiene límite. ¿Cómo ahora una persona que realmente creyó con el corazón, como dice Romanos 10:9, ¿sí?, no va a poder renovar el alma? Pero la va a renovar obedeciendo a Dios. Inmediatamente sabe que quiere agradar a Dios obedeciéndolo, aunque ignore muchas cosas. ¿Por qué? Porque sabe en su corazón que hay algo extraordinario, algo que no estaba en él. El Espíritu Santo, dice la Escritura, da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Esto que estoy enseñando ahorita, el que cree por emoción y el que cree con el corazón, yo no lo había visto. Esto vino en una de las enseñanzas que estaba dando mi amada esposa Blanca. Lo cual te invito a que veas la información para que puedas ver esos servicios y te vas a gozar con ellos. Vas a disfrutar porque vas a aprender cosas que vas a poner en práctica. Si tú eres una de las personas que tú amas a Dios, crees con el corazón que Jesús es tu Señor, tú tienes muchos beneficios, muchos derechos, tienes un poder ilimitado, pero necesitas saber cómo operarlo, no tenerlos, ya los tienes. ¿Cómo funcionan? Porque esa es la manera que tú vas a poder ejercer el reino de Dios aquí en la tierra como soberanamente hijo de Dios. Aleluya. Mira, voy a leer una vez más Juan 3:36, pero lo voy a leer en una versión que yo leo mucho, TLA. El que cree en el Hijo tiene la vida eterna, pero el que no obedece al Hijo no tiene vida eterna, sino que ha sido condenado por Dios. Hermano, ¿cómo? Sí, porque negó la salvación. Al infierno se van a ir puras personas que negaron a Jesús, no porque mataron gente y robaron y tuvieron 10 mujeres y porque el hombre se vestía de mujer. Por eso no va a ir al infierno. Por el infierno va a ir porque negó a Jesús como su Señor y su Salvador. Porque nadie puede... Mira, ningún caso de un asesino, una prostituta, una lesbiana, lo que sea, puede dejar eso a solo que una fuerza que creó el universo entre en su vida. Cuando el hombre fue creado, dice, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza. Hagamos. ¿Quiénes estaban? El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Ahora, conforme a su imagen y conforme a su semejanza. El hombre no fue hecho para vivir fuera de la voluntad de Dios. Nosotros fuimos creados y hechos para vivir dentro de la atmósfera del cielo. Pero el hombre pecó y se salió de ahí. Lo salieron. ¿Por qué? Porque quiso ser superior a Dios. Y ahí vino la maldición. Pero cuando Cristo viene, nos redime de la maldición, paga el precio con su sangre y nos traslada al reino de su amado Hijo. Ahora somos miembros del reino de Dios, de la soberanía de Dios. Escucha bien esto. El que cree en el Hijo, dice en esta versión, el que cree, no dice todos creen. El que cree en el Hijo, voy a leer la BLR, aleluya, BLP, es P. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que no cree en Él no experimentará esa vida,
sino que está bajo el peso de la ira de Dios. Creer con el corazón. Ahora entiendo yo por qué tanta gente está sufriendo en las iglesias y por qué no pueden. En el momento que un pastor que tiene una iglesia muy grande quita la musiquita subliminal y quita la media luz, quita la emoción, pues, y comienza a hablar la palabra, se le va a desarmar la iglesia así. ¿Por qué? Porque ya no está lo que alimenta a esas personas, la emoción. Antes de ser cristiano, yo convivía mucho con mi hermano mayor que yo, un año mayor que yo, mi hermano Luis Enrique. Y mi hermano Luis Enrique era un hombre muy apasionado de la música romántica. Hombre, le ponían música romántica a la hora que se la pusieras y para él ya era viernes. Usted sabe lo que estoy hablando. Y olvídate, ya. Todo el día era fiesta para él. ¿Por qué? Porque después de la musiquita venían esos líquidos rojos, helados y lo demás. Era las 12 del día y este hombre tenía una fiesta, mano. Por la emoción. Era romántico. ¿Sí? Un saludo muy especial al romántico de Cristo, a mi hermano Galo Esgardo Tanuri Millán, hasta Matamoros, Tamaulipas. Aleluya. Gloria a Dios y gloria a Dios. Quiero que lo entiendan. Fíjate, voy a leer este versículo. En Romanos 10:9 lo leímos, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, ese es un primero. Número 1, confiesas con tu boca que Jesús es el Señor. No es un pastor, no es una autoridad terrenal, no. Jesús es el Señor del cielo y de la tierra. ¿Sabes lo que una persona gana cuando confiesa a Jesús? Está recibiendo en su vida al Creador del universo. Aleluya. Así es, el que cree con el corazón tiene fe en Él. Se aferra, confía en el Hijo, posee ahora vida eterna, pero quien desobedece no cree. Él se niega a confiar. Aleluya. Esta es una versión que me acaban de compartir. Voy a leer la versión amplificada, traducida del inglés al español. El que cree tiene fe, se aferra a y confía en el Hijo que posee ahora vida eterna, pero quien desobedece lo que no cree en ese niega a confiar en, menosprecia, no se somete. El Hijo nunca experimentará la vida, sino que en cambio la ira de Dios permanece sobre de él. Él desagradó a Dios, permanece sobre él, su indignación está sobre él continuamente. Bueno, esto dice en Juan 3:36 en amplificada, y la conclusión es creer con el corazón. ¿Cómo tú puedes saber que tú creíste con el corazón? Simple y sencillamente no necesitas luces bajitas ni emociones para decir: Dios habita dentro de mí.
para saber que por sus llagas tú eres sano, para saber que tú eres más que vencedor, para saber que todo lo puedes en Cristo, para que tú vivas confiado en Dios. Tú no necesitas, tú puedes estar abajo de un árbol adorando a Dios, porque tú no vas a buscar un templo donde se manifieste Dios. Va contigo Dios, a donde quiera que tú vayas. Pero no obstante, estableció él iglesias. Una iglesia, perdón. Dice, sobre esta roca yo voy a edificar mi iglesia. Él es la cabeza de la iglesia, y los que creemos con el corazón formamos parte de su iglesia porque estamos en él. Es tan poderoso que por la fuerza de él nosotros podemos renovar el alma. ¿Por qué? Porque él es el autor de la fe y entró en nosotros. La fe es la habilidad que tú tienes para poder creer lo que no se ve. ¿Por qué? Porque esa es la naturaleza de Dios. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y es por eso que tú ya tienes, al momento que Cristo viene a tu vida, viene todo lo que hay en Cristo. La obediencia viene contigo. Es un ADN divino. Viene contigo la paz. Viene el Espíritu Santo. ¿Y tú crees que el fruto del Espíritu Santo lo dejó afuera? El fruto del Espíritu Santo está en el Espíritu. Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fidelidad. Todas las características ya están en ti. Pero no puedes ejercerlo a solo que tú tengas la convicción por el mismo Espíritu Santo, que no es con tus fuerzas, no es con tu astucia, no son tus ayunos, tus vigilias. Es porque crees con el corazón que lo que ya realizó Dios. Ahorita ya se está desmoronando la estructura que gobernó a multitudes de gente sufriendo toda la vida. A veces yo veo videos de organizaciones religiosas y le veo el rostro. Aleluya, digo yo. Si ese es el gozo del Señor, ¿cómo será el infierno? No puede ser. Perdónenme aquellos que me están oyendo y que están enojándose conmigo, pero les voy a decir algo. No estás oyendo por casualidad. Huir no es de cobardes. Busca genuinamente en ti si tú realmente crees con el corazón en Jesús. La persona que cree genuinamente con el corazón, no necesitas andarle diciendo tienes que ir a la iglesia. Yo conocí iglesias aquí en la localidad que les rifaban, a los que iban les rifaban una televisión, y mucha gente no tenía televisión y decía, pues vamos a ver si nos sacamos la televisión, pero no iban a oír la palabra de Dios. Otras porque les dan comida. Yo prediqué en una iglesia muy grande en California, me acuerdo, que después del servicio les regalaban cajas de despensas. Iban todas las señoras con sus niños. No iban al servicio, iban a la despensa. No iban. ¿Por qué? Mira lo que dice en la palabra de Dios. Aleluya. No, este no es, pero este sí es. Aquí estamos en Filipenses 2:7. La escritura dice, sino que se despojó de sí mismo. Está hablando de Cristo. Tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Jesús se hizo semejante a nosotros. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte. Y muerte de cruz, por si había una duda de quién está hablando. Por lo cual Dios también le exaltó a lo sumo
y le dio un nombre que es sobre todo nombre. La palabra nombre es autoridad. Y le dio una autoridad sobre todas las autoridades habidas y por haber en el cielo y en la tierra. Aleluya. Y le dio autoridad que es sobre toda autoridad, para que en la autoridad de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. El proyecto fue del Padre, pero Jesús se humilló, se hizo como hombre. María lo dio a luz, pero el Espíritu vino del cielo. María recibió a un ángel que le dijo: vas a concebir por obra del Espíritu Santo. Cuando tú crees con el corazón que Jesús es tu Señor, sucede exactamente lo mismo. Naces de nuevo. El nacimiento de nuevo en tu vida es algo maravilloso. Miembro de una realeza divina, el reino de Dios. El reino de Dios ahora, eres miembro de ese reino. Eres linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Y Dios dijo: yo quiero que tú ejerzas mi reino. Te estoy dando toda la habilidad y todo lo que ocupas para ejercerlo. Y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Y esto está tremendo, hermano. Pero hubo un profeta, varios, pero voy a hablar de Isaías 6:8. Después oí la voz del Señor que decía: ¿a quién enviaré? ¿A quién irá por nosotros? Entonces respondí, dice el profeta Isaías. Respondí yo: heme aquí, envíame a mí. El Señor estaba diciendo: ¿a quién enviaré? Y el profeta dice: envíame a mí. Ahora entiendo qué tan tremenda es la soberanía de Dios de respetar a nosotros. El profeta Isaías hubiera dicho: no se oye, no quiero, no voy. Así ahorita hay gente que me está oyendo y tú puedes decir: no oí. Pero si oíste, ve tú solo a una habitación y dile: te confieso como mi Señor y mi Salvador. A partir de hoy creo con mi corazón. Y te vas a dar cuenta que genuinamente naciste de nuevo. Y toda persona que tú veas que se dice cristiana y que trae un desorden en su vida, solamente aceptó a Cristo por emoción, no por convicción. Y eso marca la diferencia. No me quiero despedir de ustedes sin antes decirte por qué no podemos muchos vivir en la perfecta voluntad de Dios, que es vivir en el amor de Dios. Vivir en el amor de Dios se requiere haber nacido y creído con el corazón. Si no, no. Me despido con esto. Bendiciones. La Biblia hecha canción en Radio Vital. El amor debe ser sincero. Aborrezcan el mal, aférrense al bien. Ámense los unos a los otros con amor fraternal, respetándose y honrándose mutuamente. Nunca dejen de ser diligentes, antes bien sirvan al Señor con el fervor que da el Espíritu.
abriendo paso con el poder de la fe en Dios y su palabra. Provocamos cambios poderosos en nuestras vidas. Todo es posible para Dios, por lo tanto, todo es posible para el que cree en Él. Esto ha sido Fe sin Barreras con el pastor Eduardo Urrea. De lunes a viernes a las 10 de la mañana, hora de Phoenix, Arizona, Estados Unidos.